Para entender la teología de la salvación hay que hacer una minuciosa introducción, que ya es la teología de la salvación. Ya estamos en la teología de la salvación. Ya nos metimos en la piscina y ahora comenzamos a ir a lo profundo. ¿Ok? A lo profundo, pónganse sus trajes, su oxígeno, porque ya vamos a lo profundo. La introducción de la teología de la salvación es sumamente sencilla, ya que es el primer pedestal de una escalera, pero no una escalera que va para arriba, sino una escalera que va hacia abajo, porque acuérdense que vamos hacia lo profundo. Bueno, si lo quieren ver hacia arriba, a las profundidades del cielo también pueden ir. ¿De qué se trata la teología de la salvación? Como bien saben ustedes, existe la historia de la salvación. Y estoy segura que el que no sepa de la historia de la salvación ha oído hablar de la historia de la salvación. La historia de la salvación se resume o está en mayor parte en este libro, en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se nos presentan toda aquella faceta anterior a la vida de Cristo en donde se preparaba la venida del Cristo. Luego tenemos los santos evangelios, que viene siendo Cristo entre nosotros, su palabra. Los 4 evangelistas nos relatan la vida de Cristo y nos las escribieron en 4 grandes evangelios, de los cuales algunos son sinópticos, a otros no, para poder entender con más claridad el momento histórico en que se escribieron y además para poder analizar la analogía que había entre ellos. Y luego tenemos todo lo que son la historia de los primeros cristianos, y luego vienen las cartas de los diferentes escritores, entre ellos gran conocido San Pablo, San Pedro, San Juan. Y después de esas cartas, al final nos viene el último libro de la Biblia, que viene siendo el Apocalipsis. Este es el resumen rápido de lo que es la Biblia. Y esta Biblia, la Biblia que tenemos nosotros los cristianos, es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, para nosotros los católicos, no se limita nada más a la Biblia, sino que también existe el magisterio de la Iglesia. Y a esto se le suma la historia propia de los cristianos, y en especial de algunos cristianos que llegaron a obtener la perfección en el amor, que los llamamos santos. Y en realidad, para hacerlo de una forma más clara, en realidad son nuestros amigos en el cielo. Así de sencillo, fácil, como podemos enseñárselo a nuestros niños. A veces la palabra santo nos aparta de ellos. A otras personas, por el contrario, los acerca a ellos. En este resumen de lo que es la palabra de Dios, debo de anticipar que existe mucho. La palabra de Dios se le anexa al magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia se le anexa porque Jesús lo dijo claramente. O sea, aquí yo vine, yo les doy, yo les di, pero vendrá uno que viene después de mí y les explicará todo lo que tienen que entender. Y a ese lo llamaremos el Espíritu Santo. Y vendrá sobre ustedes y los llenará de luces a través de la historia completa hasta que venga el fin del mundo. Ustedes mismos pueden buscar a nuestro Señor Jesucristo en Google, preguntar cuáles fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que habló del Espíritu Santo, y ahí específicamente les dice. ¿Qué y por qué nos importa esto? Nos importa esto porque en realidad lo único que nos importa es la transformación de nosotros y la transformación del mundo. Pero para transformar el mundo tenemos que transformarnos nosotros. Y de igual forma que Jesús le dijo a Nicodemo, no sé si se acuerdan de aquel día en que Jesús le pidieron una cita aparte, a solas, en la noche, con un señor
que pertenecía al gran Sanedrín, él fue y era Nicodemo, que al final Nicodemo es el que lo entierra, uno de los que lo entierra junto con José de Arimatea. Y Nicodemo, Jesús le dice, para que tú entiendas esto, tú tienes que volver a nacer. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Es que acaso me tengo que ir otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo hago eso? Eso es imposible lo que tú me estás diciendo. O sea, estás hablando tonterías. No me estás diciendo lo que quiero oír. Bueno, es que Dios no dice lo que tú quieres oír. Dios dice lo que tiene que decirte a ti y a mí. Y a Nicodemo le decía, tienes que volver a nacer. Y eso nos lo dice también a nosotros. Es que tú y yo tenemos que volver a nacer. Es que tú y yo tenemos que hacernos nacer a nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que parir, tener dolores de parto, porque de nosotros tiene que nacer el Mesías. Ese mismo Mesías que nació de la Virgen, tiene que nacer de nosotros, en nosotros. Pero no es que lo vamos a copiar. Bueno, vamos a copiar a Jesús y vamos a ser igualito a Él, o vamos a... No, tenemos que convertirnos en el mismo Cristo para poder entender la teología de la salvación. Por eso las personas siempre tienen como, aparte, la religión es un concepto, o son unas vivencias, o es una vida de piedad, aquí, y por el otro lado tengo mi vida diaria. Y hay, de alguna forma, una incoherencia entre una y otra, y esas vidas nunca se pueden como alcanzar. No se pueden alcanzar porque en realidad tú y yo, ¿okay?, estamos hechos para poder hacer nacer a Cristo de nuestras entrañas. Tenemos que, como decía San Pablo, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. O sea, es Cristo quien vive en mí. Es que ya no soy yo, es Él. Y eso es lo que le trataba de decir Cristo a Nicodemo, y eso es lo que nos trata de decir Cristo a nosotros. El tema de Cristo en nosotros es un proyecto de vida que tiene Cristo. Nosotros tenemos muchas agendas, ahorita todos tenemos un calendario, pues el calendario de Cristo es otro. El calendario de Cristo es ¿cuál es el proyecto que Él tiene para tu vida? Es que no que te parezcas a Él, sino que seas Él, que tú y yo seamos Él. Hace poco tuve en mis manos un libro que escribió Gabriela Bossis, y no sé si la han oído nombrar, pero en ese libro ella cuenta y escribe diálogos que ha tenido con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella escribe todo lo que Jesús le va diciendo, y a la vez ella escribe también lo que ella le va diciendo a nuestro Señor. Y en un momento, en diferentes momentos, hay un momento en que está en Palermo, Italia, y en Palermo Jesús le dice una frase que a mí también se me ha quedado entre ceja y ceja. Le dice, hija mía, yo estoy más en ti que tú misma. Yo estoy más en ti que en tú misma. Cuando leía eso me preguntaba cuántas veces yo digo el pronombre personal yo pienso, yo quiero, yo pido, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo opino, yo no opino eso, yo. Si me pudiera quitar la palabra o el pronombre yo de mi boca, y en vez del pronombre yo, pudiera yo poner el tú de Jesús, mi vida se convertiría en la vida de Cristo. O sea, cuando llegue ese momento podré decir eso. También nos podríamos observar o mirar hacia adentro. Para que nosotros nos convirtamos en Jesús tiene que haber definitivamente y absolutamente humildad. Y para eso tenemos que sacar de nosotros el relativismo.
Entonces vamos al obstáculo mayor que tenemos. El obstáculo mayor que tenemos en nuestra vida es el relativismo. Ese relativismo que no solamente está en la sociedad, que es un pensamiento para los que llaman que son muy elevados o muy inteligentes, muy agnóstico. Agnóstico viene en la palabra sabiduría de conocimiento, ¿verdad? Y entonces se establece en las mentes de los seres humanos un activismo anárquico con visos de falta caridad. No, es que yo lo voy a hacer porque es que por caridad. Y resulta que es falsa caridad. Tenemos que entender cuál es la falsa caridad para poder entender cuál es la historia de Cristo en tu vida y en mi vida. Cuál es mi historia y tu vida y tu historia de la salvación. Que simplemente son formas cómodas de justificar las acciones contrarias a la fe de Cristo. El relativismo no es más que eso. Además que dura momentos, porque todo es apreciación momentánea según las diferentes filosofías que van pasando de boca en boca, y esa filosofía va cambiando según la psicología de cada una de las culturas. Y entonces pues, tenemos que entender que la historia de la salvación no tiene que ver con cultura. La historia de la salvación es la historia de la humanidad. No es cultura, es la historia de la humanidad, en donde tenemos la historia de la humanidad y la historia de la salvación se compenetran de tal forma que nada más son una sola cosa, que nada más se separan en el momento en que el hombre las separa. O sea, Adán y Eva eran parte de esa historia de la salvación hasta el momento en que pecaron. En el momento en que pecaron, diferenciaron la historia de su humanidad con la historia de la salvación, del proyecto que Dios tenía para ellos. Y así cada uno de nosotros. Entonces, leo, nuestra fe, a diferencia de otras creencias o doctrinas, se basa en una historia, no es una cultura. Los hombres piensan y piensan y piensan y escriben doctrinas diversas que dan opinión acerca de la felicidad. Nuestra fe está basada en una historia. Dios irrumpe en la historia del hombre en el momento en que el Verbo se hizo hombre para invitarlo a la gran felicidad e infundir la fe sobrenatural en aquel que acepte su invitación, porque en ningún momento Dios obliga. Somos libres. Y esa es una de las cosas que tenemos también que entender a lo largo de la historia de la salvación. Dios es libre. Dios nos hizo libres. Es una de las características que tenemos en común. No en la misma plenitud de Dios, por supuesto, la libertad de Dios es distinta a la libertad del hombre en cuanto a plenitud. Pero nosotros podemos saborear lo que es la libertad cuando nosotros comenzamos a saborear del bien. Y es ese estar, cuando uno hace algo correcto, cuando uno hace algo que está a favor o con Dios, saboreamos internamente un espacio tan maravilloso en donde decimos, estoy en la libertad de nuestro Señor, estoy nadando en la libertad de nuestro Señor. Para luego entender sobre la historia, vemos que la historia de la humanidad se va alejando de la historia de la salvación a medida que la historia de la humanidad va pasando de generación en generación. Tenemos una degradación bárbara en estos momentos de la historia con relación a la historia de la salvación. Esto se ve claramente porque nos hemos alejado de nuestro Señor y cada vez más. Pero no culpemos a las ciencias. Hay muchos que dicen, no, porque las ciencias, como podemos ver, tocar, entonces todo lo pragmático ha eliminado todo lo que es sustancialmente oculto. Y entonces hemos sustituido a los pragmáticos por lo oculto, por lo que no se ve al hombre. Pero esto no tiene mucha razón de ser, si nosotros nos podemos ver con claridad, porque Dios nos hizo en la tierra, nos hizo con sentidos, nos hizo inteligentes, nos va haciendo sabios a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo más talentos, más actitudes, además de todo tipo de aptitudes con los que nos vamos sumando. O sea, es falso que la ciencia suplanta a Dios, no.
El problema mayor que ha venido al mundo es que los cristianos han dejado de trabajar. Los cristianos o los han callado y los han puesto en una esquina y hemos bajado el nivel de motivación, digámoslo así. Quizás consumidos por el materialismo que sí se nos pone encima, pero no hablo de la ciencia, sino del consumismo y el materialismo y otras raíces anticatólicas, como puede ser el sexo como Dios. Pero en realidad es por la falta de fe, por la falta de motivación intrínseca. Es porque no estamos mirando adentro, y justamente este tipo de curso nos ayuda a mirar adentro. Les aseguro que mañana, cuando prendan la luz de la mesa de noche, cuando tengamos que prender esa luz, ¿verdad? Vamos a amanecer diciendo, gracias Señor, ayúdame, dame fuerza para este día. Y a medida que vamos caminando, van a decir, Señor, qué bueno que me estás recordando que te tengo adentro. Como le decías a aquella mujer que estaba en Palermo, Gabriela, y oía tu voz, que decía, yo estoy más en ti que tú misma. Yo estoy más en ti que tú misma. El otro día me enviaron una foto de una persona y me decían, ¿tú qué piensas? No sé si me estaban preguntando sobre el tipo de ropa o el tipo de cara o lo que estaba haciendo, que estaba mirando como una placa de un carro, no sé. ¿Tú qué piensas? Pues, ¿sabes qué debes tú de pensar cada vez que veas un ser humano? Que esa persona tiene a Dios más adentro de lo que ella cree que lo tiene. Todos los seres humanos tenemos a Dios más adentro. Lo que pasa es que tenemos que enseñarnos a descubrirlo, quitarnos el velo. Y de eso se trata la teología de la salvación. Claro, sabemos muy bien que la teología de la salvación comienza con la encarnación del Verbo. ¿Por qué comienza con la encarnación del Verbo? Porque a través de la encarnación podemos ver el pasado y podemos ver el futuro. O sea, un evento histórico, que fue la encarnación, partió el mundo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Les guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, pero es la realidad, partió el mundo en dos. Y ese Jesús encarnado nos viene a decir, yo soy hombre. Él ha podido bajar del cielo, presentarse ante todo el mundo. No, Él se apareció a través de la encarnación. Cuando estaba preparando la clase, estaba buscando una imagen sobre la anunciación y me encontré esta. Ese ángel se le presenta a San José en sueños y le dice la clave de la razón por qué el Mesías. ¿Por qué el Mesías? ¿Por qué teníamos que tener a alguien que viniera a salvarnos para que nosotros llegáramos al cielo, para que nosotros nos salváramos? Historia de la salvación, teología de la salvación. La clave está en el Evangelio de San Mateo 1, 18, 23, y nada más voy a leer esta frase. Dice, ella dará a luz un hijo a quien pondrás de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. O sea, aquí ya existe la razón sine qua non por la que Dios viene al mundo. Dios no viene al mundo a hablarnos de cosas bonitas. Vamos a hablarles a ustedes de cómo tienen que vivir su vida. No, eso son filosofías, ¿ok? En realidad, Él no nos viene a decir cómo pueden adquirir la felicidad humana. No, yo vengo a decirles a ustedes, yo me voy a engendrar, ¿ok? San Gabriel le comunica a San José que viene Dios y se engendra como hombre. Dios se engendra como hombre para salvar al pueblo de sus pecados. De sus pecados. O sea, Jesús y pecados es una correlación que es imposible de descartar. Imposible. Y el que la descarte perdió la razón de la salvación. Por eso nosotros tenemos que en esa intimidad con Cristo, una y otra vez conversar con Él acerca de nuestros pecados, porque Él que habita en nosotros, en nuestras almas, también está ahorita, dentro de la mía, está correlacionándose de alguna forma con nosotros, viendo nuestras faltas, nuestros pecados. Pero yo sí sé que una vez antes de confesarme, les cuento que vi mi alma preparándome, como siempre me preparo para hacer una buena confesión. En aquel entonces, eso fue hace unos años,
y vi lo que nunca había visto, que eran unas cuevas. Era como que mi alma, que antes era, tengo este pecado, este pecado, este pecado, este pecado, vi unas cuevas en las que no podía entrar y eran unas cuevas negras. Y me dio miedo entrar. Y se lo dijo al cura, no quiero entrar aquí porque no quiero ir más allá. Estos son mis pecados, pero sé que existe algo que tengo que ir y entrar. Y el sacerdote me dijo, vete a un retiro. Ve a un retiro para que puedas quitarle los velos a esas cuevas. Y descubrirás cosas que no te van a gustar, pero también descubrirás cosas maravillosas de las que tú no sabías. Eso se los cuento a colación. A lo mejor no es importante para ustedes, pero siempre que les sirva a ustedes de algo, pues se los cuento. Hay un momento de la vida de Cristo, no sé si se acuerdan, que está con sus apóstoles y está haciendo milagros en un sitio. Y entonces llega, no me acuerdo cuál de los discípulos, se le acerca, creo que Felipe, y se le acerca al oído y le dice a Jesús, Jesús, allá afuera está tu madre con tus hermanos. Y Jesús le responde, mi padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Cuando me lo contaron la primera vez o cuando lo leí la primera vez no lo entendía mucho. ¿Cómo podía el Señor hablar de la Virgen de esa forma, de su madre? Mi padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. O sea, esos son mis reales padres y hermanos. Y después de un tiempo, por supuesto que cuando uno empieza a estudiar con más profundidad te das cuenta, es que es lo mismo que le dijo a Nicodemo. Es que es lo mismo que hizo María. Es que todos nosotros podemos dar a luz en nosotros mismos, a un Cristo real, vivo, caminando por las calles del pueblo en donde habitamos, siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo María. Fue el piropo más bello que le han hecho a María. La misma explicación que le dio a Nicodemo aquella noche. La misma explicación que da San Pablo. La misma explicación que le dio a Gabriela. Es que si tú supieras que yo vivo más en ti que tú misma. Y esa encarnación nos cambió la vida. Entonces ahora sí podemos entender la historia de la salvación o la teología de la salvación. La Soter en griego significa Mesías, mediador, curador, rey ungido. Dependiendo de la cultura en donde se fue abriendo esta palabra, los griegos utilizaban la palabra Soter entre los paganos eran los reyes, los médicos, y tuvo su esplendor en el Mesías donde se cumplieron todas las profecías. Vino a salvarnos ¿de quién? Del pecado. Como ya expliqué, Adán y Eva cometen el primer pecado y comienza toda la humanidad a pecar. Entonces me acuerdo de chiquita que salí de esa clase de primera comunión y dije, pero ¿por qué tenemos que pagar nosotros por los pecados de Adán y Eva? ¡Qué injusticia! Dios es injusto. Y después en clases de teología me explicaron con toda claridad, es que Adán y Eva fueron el primer pecado. Digamos que fue por donde entró el pecado del mundo, pero eso no quiere decir que tus pecados, mis pecados y los pecados de todo el mundo son cometidos con la misma libertad. Más aún, si tenemos la gracia del santificante de nuestro Señor y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que tenemos ahora, muchísimo más que los antiguos en el Antiguo Testamento. Tenemos más claridad de lo que es el pecado de lo que tenían antes nuestros antiguos. Los conceptos de Salvador y Redentor ameritan de un personaje que los ejecute. Entonces ahí vamos a entrar a quién es Jesús. O sea, ¿por qué Jesús? ¿Por qué tenía que ser Dios el que nos salvara? Y es que el mediador no podía ser otra cosa que Dios y hombre a la misma vez. Por eso Dios se encarna en la Virgen. ¿Por qué tenía que ser hombre? Porque no podía ser Dios mismo y liberarnos del pecado sin ser hombre. No, pero es que el hombre tenía que ser el hombre el que pidiera perdón a Dios. Tenía que ser hombre el que le pidiera perdón a Dios. Pero ningún hombre se podía parar ante la presencia de Dios para pedir perdón por los pecados de toda la humanidad, sino el mismo Dios. Lo que acabo de explicar
es muy profundo. Espero que hayan entendido. Y digo que la gravedad de la falta no es solamente la falta en sí misma. O sea, yo, por ejemplo, digo una mentira, ¿ok? Digo una mentira. Es distinto que decirle una mentira a Dios. Entonces, si nosotros sumamos todos los pecados del mundo entero, no los del mundo actual, sino de todas las generaciones y de las generaciones que van a venir después de nosotros, ¿verdad? Nada más podía haber un solo mediador, que es el Mesías, que es ese Soter. Y ese Soter, por eso llega a la plenitud de la palabra Soter en el propio Jesús, que es el verdadero mediador. No solo está en la falta en sí misma, sino en razón del agraviado, que en este caso era el mismo Dios, el agraviado. Entonces es Dios quien le tiene que pedir perdón a Dios, pero Dios tiene que ser hombre para poder pedirle perdón a Dios. Por eso el verbo de Dios se hace carne y Él, por el amor que le tiene a su Padre, quiere darnos la justificación a nosotros, porque ese Dios Padre nos ama de una forma inconcebible ante la razón humana. O sea, nosotros no tenemos idea de cómo nos ama Dios. Si nosotros tuviéramos idea de cuánto nos ama Dios, no nos quedaría, nos volveríamos locos. Esa es la palabra. Nos volveríamos locos. Estallido, pues. O sea, no existe, nuestra razón no puede llegar a eso. Entonces, como le dijo a Gabriela, es que no tienes idea que yo estoy más en ti que tú misma. Entonces, así, ¿verdad? Comienza la historia de la humanidad. La historia de la humanidad comienza desde Adán y Eva, ¿ok? Aunque está la historia de la creación del universo, pero la creación del universo está centrada en el hombre porque fue hecha para el hombre, ¿ok? Eso puede ser más adelante el curso de la teología del hombre, que viene siendo la teología del cuerpo que escribió Juan Pablo II, ¿verdad? Pero creo que es fácil entender de todas maneras, sin entender tanto. Y luego de eso comienza la vida del hombre, ¿ok? Después de la creación, pecó y necesitamos al Mesías que viene con la encarnación. Y después de la encarnación se comienzan a desatar muchísimas barreras y a caerse muchas paredes para poder encontrarnos con ese Dios que desconocemos. En el Antiguo Testamento aparecen figuras. Esas figuras, que sabemos muy bien, son los profetas. Y esos profetas, uno de esos fue el profeta Isaías, por ejemplo, que más adelante es el que más... Voy a leer la profecía del profeta Isaías, que es la profecía, para mí, la más bella de todas las profecías, porque es la profecía de Jesús en el Calvario. Una profecía que se había escrito miles de años antes de Cristo. Y dice, y aquí está hablando del Mesías, dice, despreciado y deshecho entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová, que es Dios con nosotros, ¿no?
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es otra de las profecías en donde se expresa en el Antiguo Testamento lo que va a ocurrir en el futuro, lo que va a pasar, que es la razón por la que va a venir el Mesías, por nuestros pecados. La pregunta que a lo mejor deben ustedes rehacerse o rehacerse el planteamiento, la historia de la humanidad y la congruencia con la historia de la salvación, ¿está en tu vida o en mi vida o en la vida de la humanidad, en lo que vemos alrededor de nosotros y nuestras familias? Está concatenándose, o sea, se está incrustando la vida de la salvación dentro de la vida de la humanidad. Si no la ves, ¿ok? La pregunta es, ¿en qué puedo contribuir yo? Y por la otra parte es, ¿cómo logro yo ese encuentro íntimo con nuestro Señor dentro de mí, porque Él habita dentro de mí? Él me hizo, Él me creó, Él me salvó, Él me liberó. ¿Cómo puedo yo unirme a su voz para poder oírlo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puede mi voz unirse a su voz? ¿Cómo pueden mis manos que sean sus manos? Solo la meditación puede hacer eso. Durante estos 8 meses yo las invito a que hagan tiempo de meditación. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, todos los días, una vez a la semana. Pónganse una hora, pónganse un tiempo, váyanse a un lugar que los ayude. La persona que viva frente al mar, pues váyase al mar o a las montañas, o si no, siéntense en una banqueta frente a una calle muy llena de gente y vean gente pasar, carros pasar, y les aseguro que ahí encuentran la voz de Cristo, porque Cristo nos habla dentro de nosotros, pero tenemos que estar solos con Él. No podemos estar hablando para encontrarnos con Él. Aquí enfrente de ustedes tienen el desenlace, que es el principio, la promesa, que es el convenio que hizo Dios con nosotros a través del Mesías. Después viene el pueblo elegido, la tierra prometida, en donde está Dios, su pueblo, los profetas, los sacerdotes, los reyes, los ángeles. Después está la venida de Cristo, que es la clase de la semana que viene, su pueblo, sus apóstoles, sus discípulos, sus sacerdotes, sus santos, sus ángeles. Después viene en sí la encarnación, en donde después de la encarnación vamos a ver su vida oculta y su vida pública. Después vamos a entrarnos a todo lo que es la cruz, el pago de la cruz, la alianza, el regreso de la dignidad a nuestras vidas, la dignidad como hijos de Dios y el volver a su presencia. Y el restablecimiento de la alianza del reino en nosotros ahorita, no solamente después, no es ese fin del túnel cuando lleguemos al cielo, no. Desde ahorita vamos a empezar a saborear lo que es la vida eterna, el reino de Dios. Como decía San Juan Bautista cuando vio a Cristo, de solo verlo, decía, ahí viene la tierra prometida, ahí está lo que esperábamos nosotros, su pueblo. Vamos a concluir. Les voy a leer San Juan 17, 14, 26. Dice Jesús, no ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Esos somos nosotros. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste.
Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí. Y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Próximo encuentro, Jesús el Mesías. Entre paréntesis, yo no soy tonta. Yo estoy aquí sentada hablándoles de nuestro Señor y yo sé que muchos de ustedes saben mucho más que yo. Entonces, eso no me hace sentir ni menos ni más, pero sí me hace saber que Cristo nos quiere. Nos quiere tanto que nos reúne, y nos reúne de esta forma, para que cada uno vaya en su sitio, en su escuela, en su teatro, en su cocina, en su alfombra, en su sala de operaciones, en su consultorio, en su oficina, lleve a Cristo. Esta oración que me aprendí desde que era chiquita, vengo rezándola siempre después de comulgar, porque así me la enseñaron después de comulgar. Es una oración que también repetía mucho San Ignacio de Loyola. No la escribió él, aunque muchos crean que la escribió él, pero no la escribió él. Pero como él la decía todo el tiempo, entonces culturalmente se la atañen a él. Cosa que me encanta porque quiero mucho a San Ignacio. Bueno, oración, dice así: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándeme ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.